En el norte del Ecuador, en los territorios del pueblo Aguá, la selva no solo guarda vida, también guarda memoria, cultura y futuro. Del 16 al 18 de enero, en la comunidad del Baboso se desarrolló el primer taller presencial de la Escuela de Comunicación Comunitaria. Quiero felicitar por esta presencia al compañero Macho de su equipo de trabajo y más que todo felicitar al compañero Tilino por logística de coordinaciones y compañeros estudiantes de temas de comunicación. Pues más que todo quiero agradecer por esta presencia. Estuvieron virtuales y más que todo es importante estar reunidos así como estamos, una mesa redonda, y más que todo pues felicitar cómo está funcionando este trabajo de tema de comunicación como parte de la red Calques. Más que todo quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes y muchas gracias. Durante el taller se reflexionó sobre la biodiversidad como base de la vida comunitaria y de la cosmovisión Aguá. La palabra que es biodiversidad es la variedad de vida que se encuentra dentro de una zona o área determinada. Agrícolas y ganaderas están destruyendo su hábitat. No a la cacería, es vital para el equilibrio del bosque. Kalduswana tukmurus karaka wirana wagara dañigi amri ustuamgi. Piramun, aneka warentuani muy engalda. Que los animales en general tienen ese instinto maternal que les ayuda a proteger a las otras crías de la misma especie. Es interesante cómo esto deja en evidencia la naturaleza y su estado natural. La comunicación comunitaria fue uno de los ejes centrales del encuentro. Sabemos la clase 1, vimos sobre el tema de las vocales y el abecedario. En las vocales nosotros teníamos las vocales orales, las vocales nasales y las vocales sordas. Las vocales orales eran la letra A, E, I y la U, que esta no existe en el abecedario español, pero que se pronuncia U. La palabra o la letra U se aparece en todas las letras, en saludos. En la asamblea 17 de enero de 2026 resuelve socializar a sus comuneros, turistas y visitantes la importancia, la conservación de la pesca dentro de las fuentes de los ríos El Baboso y río Santa Clara. Una reunión con las autoridades locales y la minería que es llamada Pepito, el día sábado 25 de diciembre para realizar la apertura de la Vía de la Unión. La formación combinó teoría y práctica, impulsando especialmente la participación de jóvenes.
una prioridad para el territorio. Más que todo hemos hecho la promoción para que participen los jóvenes y para que tengan este práctico de conocimiento cómo transmitir desde el territorio. Nosotros más que todo felicitar por este importante, más que todo motivar a los jóvenes porque para que se conecten. Bueno, lo importante son para ellos, no nosotros como equipo de consejo, sino que son beneficios de las comunidades. Como organización nosotros apoyamos de concientizar a los jóvenes, ¿no? Agradecer este trabajo importante y más que todo que tengan este conocimiento del tema de biodiversidad dentro del territorio, ¿no? Más que todo el territorio son los líderes que están dirigiendo en las comunidades y más que todo motivar a los jóvenes. Muchísimas gracias pues a cada uno de ustedes. Para nuestros jóvenes sigamos aprendiendo, como decir, la identidad, entonces pues seguir manteniendo esos conocimientos que nuestros jóvenes un poco se ha ido debilitando, pero queremos así por este medio tratar de impartir y compartir esos conocimientos. Entonces pues para mí ha sido bastante importante, entonces pues llevemos este proceso hacia adelante y gracias. Cuando las comunidades se comunican, el territorio se fortalece. Voz